Con esta sintonía ya sabemos que está en los estudios de la radio Alfred López, que es autor de 2 libros. Ya está el Listo que todo lo sabe, va por su 6ª edición. Y vuelve el Listo que todo lo sabe. Este va por la 2ª edición. Él cuenta con un blog que ha recibido más de, ojo, 40 millones de visitas únicas y ha sido reconocido con el premio Bitácoras al mejor blog de arte y cultura. Alfred López, desde los estudios de COPE Barcelona, buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tenéis frío por ahí por Barcelona? Hace fresquito. Bueno, sí, como sí, corresponde a esta época del año, ¿no te parece? Sí, además ya estábamos esperando el frío porque estaba siendo un otoño que era un veroño, más que un otoño. Oye, hablando de veroños, de otoños y por tanto de términos, la primera cuestión que te planteo hoy no te la planteo yo. La otra noche, en la hora mágica del programa, un oyente, Juan de Madrid, planteaba la siguiente cuestión. Para el sabelotodo o como le llaméis, que no sé cómo se llama ahora. Hace mucho tiempo que quiero saber una expresión, de dónde viene, más que de dónde viene, cuándo se utiliza o por qué se utiliza, y es que no soy capaz. Ni siquiera en internet puedo enterarme. Que es, los dedos se hacen huéspedes. ¿Qué significa eso cuando alguien dice los dedos se hacen huéspedes? Bueno, la pregunta es naturalmente para Alfred López o para el Listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cuándo y dónde surge la expresión los dedos se hacen huéspedes? Que yo tampoco es una expresión que haya oído mucho, ¿eh? Pues bien, es una antiquísima expresión, más que una expresión, pertenece al refranero español, al rico refranero español, y es antiquísimo. Por tanto, está muy en desuso y de tanto en tanto hay personas que, pues supongo que por transmisión oral, la han ido recibiendo. Originalmente la expresión o el refrán no eran los dedos se hacen huéspedes, sino eran al miedoso los dedos se le antojan huéspedes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues estos huéspedes a los que se refiere el refrán no es otro que no un inquilino que está habitando una casa ajena, sino algo extraño, una presencia extraña. Esa presencia extraña a los miedosos, aquel que es miedoso de por naturaleza, aquel que tiene miedo por cualquier cosa, un sonido, un crujir, cualquier cosa, un roce de cualquier cosa le da miedo. Pues incluso sus propios dedos parece que como si se toca él mismo, parece, me toca, o ¿quién me ha tocado? ¿No? O sea, si sus dedos propios son huéspedes, o sea, son extraños, es algo extraño para él. Así que este refrán nos venía a decir esto, que al miedoso los dedos se le antojan huéspedes, que acabó transformado en los dedos se hacen huéspedes, para referirse a aquel que no siente los dedos como propios, que puede sentir los dedos que no son suyos, y se ha transformado mucho, por ejemplo, ahora mismo con el frío, ¿no? O sea, los dedos se me hacen huéspedes, o sea, no siento los dedos no son míos. Se podría aplicar muy bien. O sea, tanto a una persona miedosa como a alguien que tiene mucho frío. He de decirte una cosa. Hace algún tiempo, hablando con un psiquiatra, con un psicólogo, hay una enfermedad en la que el paciente, por ejemplo, entiende que el dedo gordo de su mano no es un dedo suyo, sino que es un dedo ajeno. Alguien le ha implantado ahí un dedo que no es el suyo. En fin, ese es un desequilibrio mental, nada que ver con esto que estamos diciendo. O persona miedosa o persona que está pasando mucho frío. ¿De dónde viene? ¿Dónde es el origen de este dicho? Pues no se conoce a ciencia cierta de dónde viene, porque al ser un refrán, los refranes nacen del pueblo, es el propio pueblo, o los literatos, por ejemplo, de la época del siglo de oro español, que tantos refranes dieron, en algún momento lo pondrían en circulación. No se sabe en qué momento dado de la historia, pero sí que es antiquísimo, por lo tanto, que podemos encontrarlo entre la Edad Media y el siglo del oro español, que ahí se crearía el origen de este refrán y luego de expresión ya más común. Muy bien, fenomenal. Pues aclarada la duda a este oyente, a Juan de Madrid, ¿recuerdas que yo también te pedí, por favor, que bucearas en un término cuando decía, dices estas cosas con un poco de retintín? ¿Esto de dónde viene?
Sí, el retintín, como muchas personas sabrán, es ese tono irónico y sarcástico que se utiliza para decir según qué cosas, ¿no? Con esa malicia. El vocablo retintín proviene de una onomatopeya, y es que es el que produce las campanillas al tintinear. O sea, cuando tintinean y es repetitivo ese tintineo, hacen un retintineo. Y así que como ese retintineo es repetitivo y llega a ser hasta cansino a veces, ¿no? Cuando es muy repetitivo ese retintineo, pues de ahí surgió la expresión. Lo que pasa es que antiguamente se usaba el vocablo retiñir para referirse al sonar y resonar vibrante de las armas, de las campanas, de otros metales, pero con el transcurrir de los años, mira, se quedó con el onomatopéyico término retintín. También cabe destacar que algunas personas utilizan incorrectamente o erróneamente el rintintín en vez de retintín, rintintín. Y es que rintintín tenemos que recordar que no es ese repicar de las campanas que puede llegar a ser molesto, sino que era rintintín, era un perro pastor alemán que protagonizó varias películas entre 1922. Muchas personas lo recuerdan de los años 70, pero no, es que fue entre 1922 y el 47, rodó 43 películas y luego se hizo una serie de televisión a mediados de los años 50, entre 1954 y 1959, y evidentemente fueron varios los perros que protagonizaron a Rintintín, y nada tiene que ver con el retintín que me preguntabas. Correcto. Bueno, vamos a la última. Hace algún tiempo en una conversación privada, no a través de la radio, le pedí a Alfred que me dijera si es curioso, si tiene historia y cuál es el origen etimológico del término familia. ¿Has descubierto algo? Sí, mira, sí, además lo publiqué en el blog para que también lo podáis acceder a él, y además es que el término familia proviene de la antigua Roma, del término famulus, y en la antigua Grecia, en la antigua Roma se llamaba famulus, o sea, familia, al grupo de sirvientes, en algunas ocasiones de esclavos, ¿no? Un grupo que servían a un señor, a un emperador, a un señor, a cualquier miembro que tenía sirvientes. Eso eran los famulus, o sea, la familia, ya en castellano. Y es que muchas veces de ese grupo de criados, de sirvientes o de esclavos pertenecían a un mismo vínculo familiar, o sea, consanguíneo. Y de ahí que después ese famulus, esa familia, se convirtiera en el término con el que conocemos, pues eso, al padre, madre, esposa, esposo, abuelo, hijos, etcétera, ¿no? El conjunto de consanguinidad conozcamos como familia. Pero ya te digo, en un principio se le llamaba familia a los sirvientes, al grupo de sirvientes que te podía tener un señor o una señora. Correcto, sirvientes o esclavos que, dada la consanguineidad entre ellos, marido, esposa, hijos, hermanos, rompió en familia, en el castellano, y de ahí que ha pasado nuestros días. Por cierto, Alfred, el listo que todo lo sabe, además de que te puedan escuchar aquí en COPE, la noche de COPE, ¿dónde te pueden leer? Mira, me pueden leer en el blog, ya está el listo que todo lo sabe. Si entran en la página de 20minutos.es pueden encontrarme, o creando las 3 W, ya está el listo.com. Me pueden encontrar, o buscándome por Google, ponen el listo que todo lo sabe y encontrarán enseguida mi blog. Y luego los dos libros que has mencionado al inicio de la sección, ya está el listo que todo lo sabe y vuelve el listo que todo lo sabe. Y aquí en la noche de COPE la próxima semana. Alfred, te mando un abrazo, gracias. Otro abrazo para ti.